Entonces, en el anterior video nos quedamos hablando acerca de los grupos, los núcleos de neuronas básicamente que controlan la respiración autónoma. Recuerden, la respiración autónoma es todo lo que tiene que ver con simpático y parasimpático. Entonces, realmente en el bulbo raquídeo, y en inglés le dicen médula, pero realmente en español la palabra correcta es bulbo raquídeo ventrodorsal, se encuentran los quimiorreceptores centrales que van a estar básicamente midiendo nuevamente el pH, el CO2, el oxígeno de la sangre para regular la respiración. Como vieron en el anterior video, a medida que aumenta el CO2 en la sangre y disminuye el oxígeno, esto cambia el pH de la sangre y hace que estos quimiorreceptores centrales se activen y hagan que uno respire más. El puente, que viene a ser el bulbo raquídeo, también tiene influencia sobre la respiración. Se está repitiendo ahí. Hay señales hormonales, neuronales y químicas que básicamente van a estar controlando esto de la respiración. Va a haber un control sobre la tasa y la profundidad de la respiración, y daños de esta región van a requerir que la persona tenga un ventilador artificial. Entonces, cuando ustedes han visto pacientes en los hospitales que necesitan un ventilador artificial, normalmente significa que está dañado esta área del cerebro, que viene a ser el tronco encefálico, y la parte específica del tronco encefálico que está dañado es el bulbo raquídeo. Y es bastante grave cuando esto sucede, porque nuevamente la persona no puede respirar de forma automática y tiene que tener un ventilador, porque uno no puede depender solo de la respiración que viene automáticamente. Okay. La regulación voluntaria. Entonces, cuando respiramos voluntariamente, realmente son receptores somáticos que dan información acerca de cuánto se han expandido los músculos torácicos, y esto manda señales a la área somatosensorial del tálamo y le comunica a la corteza y los ganglios basales, y bastante de esto está regulado por los estados emocionales. Entonces, independiente del oxígeno y el CO2 en la sangre, cuando uno se pone emocional, normalmente aumenta el ritmo respiratorio, y esto, créanlo o no, aunque uno lo siente como algo inconsciente, y es hasta un cierto punto inconsciente, llega a ser una regulación voluntaria de la respiración, no es automática. La automática solo se rige por pH, el CO2 de la sangre, el oxígeno de la sangre es totalmente químico. La voluntaria tiene más que ver con las cosas táctiles, si algo te puso triste, estás emocionado, cosas así. Las áreas corticales básicamente van a interactuar con los ganglios basales. Los ganglios basales son una área del cerebro que son súper importantes en todo lo que es movimiento voluntario. Por ejemplo, en los ganglios basales, justamente cuando hay un daño aquí es donde se ve la sintomatología de Parkinson. Y estos van a interactuar con los grupos respiratorios de la médula, o el bulbo raquídeo en español, y esto va a mandar señales a los músculos asociados con la respiración, que llegan a ser los músculos intercostales de las costillas y también el diafragma. Hay varias regiones corticales que van a controlar la respiración, y justamente por esta razón la tasa de respiración puede ser un problema en la resonancia magnética. Puede causar actividad artificial en la corteza que los científicos después interpretan de la forma equivocada. A veces piensan que la persona está usando esa área del cerebro para la tarea, pero realmente es porque está tratando de controlar su respiración. Los pulmones están llenos de sacos de aire que se conocen como alvéolos. Hay 30 millones de ellos, tienen muchísima vasculatura y una pared bien delgada que permite el intercambio de gases. Entonces, aquí les vemos a los pulmones. Si nosotros entraríamos a verlos bajo, digamos, un microscopio, veríamos que está compuestos de estos sacos de aire que se conocen como alvéolos. Entonces tienen muchísima vasculatura estos alvéolos y una pared bien delgada que permite el intercambio de gases. En, digamos, los pulmones grandes hay 3 regiones. Entonces, digamos, el pulmón derecho tiene 3 regiones, el pulmón izquierdo es un poquito diferente, solo tiene 3. Tienes el lóbulo de abajo, el del medio y el superior, y el pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque tiene solo 2 lóbulos, que es el inferior y el superior. El volumen normal que puede abarcar a un adulto son 5 litros, entonces se puede inflar los pulmones al punto en el cual absorben 5 litros de aire. Ok, entonces el músculo más importante para la respiración es el diafragma.
Este es un músculo grande que tiene una forma de domo y justamente viene acá abajo, en la parte de abajo de los pulmones. Déjenme ver si es que... Entonces viene a ser este músculo, va a venir acá, el diafragma, ¿sí? Y va a tener esta forma de domo cuando los pulmones están relajados. Cuando se contrae el diafragma, irónicamente va a ir hacia abajo y va a permitir de esta forma que los pulmones se expandan. Es súper importante este músculo, cuando se contrae se aplana, lo cual es irónico. Uno a veces piensa cuando se contrae un músculo sería más chiquito, pero en realidad este músculo de ser como un domo, cuando se contrae realmente se vuelve plano, ¿sí? Y esto permite que entre más aire a los pulmones. Cuando se aplana, lo que va a pasar es que va a haber una disminución en la presión dentro de la cavidad de los pulmones y esto permite que haya flujo de aire hacia los pulmones. ¿Okay? Después hay los músculos de las costillas. Estos son los músculos que se encuentran entre las costillas y estos también van a ayudar a que se expandan los pulmones. Pero realmente no es tan bueno usar estos músculos para respirar. Todo el mundo habrá escuchado de la respiración diafrágmica que enfocan tanto en el yoga, pilates, meditación, porque realmente el diafragma es el mejor músculo para modular la respiración. En realidad, cuando usamos los músculos intercostales nos puede dar hasta dolor de pecho, que alguna gente con pánico empieza a interpretar como un ataque al corazón. Entonces es súper importante eso. Okay. Bien. Entonces así es como se va a ver. Como pueden ver, el diafragma tiene esta forma como de domo cuando está relajada y cuando se contrae va hacia abajo y esto permite que entre los pulmones, entre aire a los pulmones. Los espasmos musculares en el diafragma lo que van a causar es hipo, básicamente. Ok, las vías aéreas, ¿de qué están compuestas? Tenemos las fosas nasales. Es mucho mejor inhalar a través de la fosa nasal porque le calienta el aire a medida que entra. Y le filtra mejor que la boca. La boca entra aire muy frío porque entra un volumen enorme y no hay mucho tiempo para que se vaya calentando el aire. La laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Después tenemos la tráquea, que divide los dos bronquios. Entonces si regresamos a la imagen de acá, esta viene a ser la tráquea, esta parte que tiene, ¿cómo se llama? Hueso. Y después se dividen a dos bronquios. Los bronquios vienen a ser esta parte de acá, ¿sí? Que se ve como una rama. Ok, ¿cómo se mide la respiración? Entonces, el LifeShirt es una muy buena forma de medir la respiración. Es básicamente un chaleco que le vimos en el capítulo de cardiovascular, que tiene dos bandas. Una banda que se coloca... O sea, que cuando te pones el chaleco se coloca en el pecho y otro en el abdomen y así se va midiendo el volumen y el ritmo respiratorio a través de cómo se expanden estas bandas. Entonces, eso es lo chévere de este aparato, es que permite una medida continua de la respiración y ambulatoria. Esto significa que la persona puede hacer de su día a día como normal y va midiendo el ritmo respiratorio. Ok. La espirometría. La espirometría es otra medida de respiración bastante diferente al LifeShirt. Lo que permite es medir el volumen que se inhala y se exhala por los pulmones. Y esto es lo que se utiliza para diagnosticar cosas como asma, enfisema y funcionamiento en general de los pulmones. Es una buena evaluación de que si es que están funcionando bien tus pulmones para tu altura y para tu género. Entonces es justamente lo que mide la espirometría. Puede medir, por ejemplo, algo que se llama FEV1, que es el volumen que se exhala en el primer segundo cuando se exhala de forma forzada. Entonces inhalas todo este aire y después el doctor te va a pedir que exhales con toda tu fuerza dentro de esta máquina y cuánto volumen logras exhalar en el primer segundo va a ser FV1, que es una buena medida de que tan bien están funcionando los pulmones, si pueden realmente forzar ese aire en el primer segundo. PEF, en cambio, es el flujo más alto que se produce en exhalación forzada. Entonces, este no es en el primer segundo, sino en general, cuál fue el flujo más alto durante la exhalación. ¿Okay? Capnometría. La capnometría, en cambio, es una medida de CO2. Entonces,
seguro han visto digamos, en los hospitales este tipo de aparato donde están tratando de medir cuánto CO2 está exhalando la persona. Ahora, a veces también se pone la cánula para darle oxígeno a un paciente, pero en este caso lo que vamos a medir es cuánto CO2 está exhalando la persona. Y esto nos va a dar, por ejemplo, una buena idea si la persona está hiperventilando, que normalmente causa que baje el CO2, o si está hipoventilando, que es cuando no está respirando lo suficiente y el CO2 está aumentando demasiado. Ok, ¿cómo se correlaciona la respiración a otras medidas? Entonces, la conductancia de la piel se influencia bastante por la respiración. Por ejemplo, si tú inhalas profundamente va a haber mayor conductancia de la piel. El corazón, como vimos en el capítulo cardiovascular, sí se influencia un montón con la respiración. Normalmente la inhalación causa que haya un aumento en el ritmo cardíaco y la exhalación que disminuye el ritmo cardíaco. En la resonancia magnética funcional, como les decía, es un gran problema la respiración. Normalmente la respiración voluntaria en especial o emocional lleva a que hayan artefactos en la resonancia magnética funcional. Y claro, la resonancia magnética funcional depende de la sangre oxigenada para que funcione, entonces es bastante sensible a cambios en el ritmo respiratorio. Ok. En emociones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos ponemos emocionales? Entonces, si es que estamos teniendo emociones positivas, normalmente lo que encontramos es que hay ciclos de respiración que son más cortos. Una escena de asco lleva más pausas en la respiración y si se ponen a pensar esto hace sentido porque la persona no quiere inhalar tanto cuando está con asco en caso de que esté oliendo algo asqueroso asociado con eso. El miedo también hace que respiremos más profundo y más rápido. La parte cognitiva, ahora esto es una cosa bastante controversial, les pongo esta diapositiva porque están las lecturas, pero en realidad es una cosa bastante controversial, pensaría yo que hay que hacer más estudios acerca de esto, pero hay bastantes personas que piensan que necesitamos oxígeno para los procesos cognitivos, lo cual es cierto, si es que no hay flujo de oxígeno al cerebro puede causar daños cerebrales. Y encuentran, bueno, un estudio encontró que un ejercicio de yoga podía aumentar tus procesos mentales, es decir, aumentar tu capacidad cognitiva. Y encontraban que si ocluían tu fosa nasal izquierda o derecha había un cambio en el funcionamiento cognitivo, lo cual nuevamente es bastante controversial porque al final no importa por qué fosa nasal estás respirando, a la final, se oxigena la sangre de todas formas, pero es un experimento un poco extraño donde encontraron que los hombres si se tapan la fosa nasal izquierda les va mejor en una prueba verbal y lo opuesto para las mujeres. Otro estudio encontró que a los hombres y las mujeres les iba mejor en pruebas visoespaciales si respiraban por la fosa nasal izquierda. Esto tiene que ver supuestamente con los hemisferios del cerebro, pero como les decía, bastante controversial estas pruebas. Okay. El asma. El asma es una enfermedad que se estudia bastante entre psicofisiólogos que están interesados en la respiración porque tiene bastante comorbilidad o coocurrencia con trastornos mentales. Por ejemplo, es muy común que gente que sufre de asma cuando tienen un ataque de pánico, se ponen ansiosos, se empeore su asma. También el asma hace que empeore su ansiedad porque al tener asma la persona está constantemente preocupada de un ataque de asma y esta vez se confunde con los ataques de ansiedad. Entonces esa es la cosa. Es que en realidad hay mucha convergencia aquí y por eso es que se estudia bastante el asma en esta cosa. Okay. Olfacción. Es súper importante la respiración para la olfacción. En realidad encontramos que está totalmente sincronizado a las áreas del cerebro que están encargadas de la olfacción y la respiración, porque necesitamos para poder oler, inhalar. Y como les decía, va a haber un cambio en la respiración si es que hay un mal olor. Por ejemplo, si es que hueles un pedo, enseguida va a haber un cambio en la inhalación. Va a disminuir cuánto inhalas precisamente para prevenir, el mal olor. Y lo que es interesante es que 300 milisegundos después de que el olor esté disponible ya se empiezan a ver estos cambios, incluso a veces antes de que uno esté consciente de que huele mal. El pánico es algo que se estudia bastantísimo en cuanto a la respiración y esto es algo que vamos a hablar más en el siguiente video.